A las autoridades invitados presentes, señora ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, señora Ángela Vivanco Martínez, señores y señores ministros de la Corte Suprema que nos están acompañando hoy, jefe de zona Santiago Este de Carabineros de Chile, general inspector Jan Camus Dávila, ministras, ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones del país, señor rector de la Universidad Finisterra, Cristian Nacer, y señor decano de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián, Federico Casanello, señores presidentes del Sindicato de Actores de Chile, Ignacio Churra, y de la Sociedad de Escritores de Chile, David Evia, señoras directoras de la Biblioteca Nacional, Soledad Abarca, y Museo de la Educación, Gabriela Mistral, María Isabel Orellana, integrantes de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, autoridades y representantes del Museo Histórico Nacional, del National Museum of Women in Arts, académicos, invitados especiales. Saludamos especialmente a los expositores y panelistas, don Mario Toral, Eva Cancino y Jessica Arenas. Señoras y señores presentes en esta actividad, tanto a nivel presencial como por Zoom y también por el canal de televisión del Poder Judicial. Le damos las buenas tardes a todos ustedes y le damos la cordial bienvenida a la cuarta jornada del ciclo Artes, Letras y Justicia de este año, iniciativa de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial que promueve el uso del lenguaje claro y sencillo en nuestra institución, fomentando una comunicación comprensible hacia la ciudadanía sin desapegarse del rigor técnico jurídico. Para concretar este objetivo, las artes son una herramienta de excelencia para así acercarnos afablemente a las leyes y el derecho. El tema central de hoy se llama Justicia en el Mural, memoria visual de una nación en el Metro Universidad de Chile. Les comentamos que esta sesión presencial será encabezada por la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, mientras que el expositor principal será el pintor, fotógrafo y grabador chileno y autor de la obra Justicia en el Mural, Mario Toral Muñoz. Los comentarios estarán a cargo de Eva Cancino, ella es encargada de colecciones del Museo de Bellas Artes, y también de la jueza del segundo juzgado de familia de Santiago, Jessica Arenas. Para dar inicio a la cuarta jornada de este ciclo, Artes, Letras y Justicia, se dirige a ustedes la ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, Ángela Vivanco Martínez. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en esta actividad con nosotros, tanto aquellos que nos acompañan presencialmente como aquellos que se comunican a través del canal del Poder Judicial. Junto con saludarlos, les doy una gran bienvenida a la cuarta jornada de este exitoso ciclo sobre Artes, Letras y Justicia. Hoy queremos nuevamente, a través del arte, acercar la justicia a la ciudadanía y seguir difundiendo el impacto social que tiene el arte como una herramienta para la educación en y para la justicia social. Un óleo, una escultura, una melodía o un poema pueden ser excelentes recursos didácticos. En palabras de Bertolt Brecht, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma, porque el arte tiene la capacidad de transformar. A través del arte conocemos historias y experiencias de personas y grupos en situación de vulnerabilidad y muchas veces menos escuchadas, lo que nos hace reflexionar y analizar de una manera crítica nuestra sociedad, cultura y la forma de ver el mundo. La jornada de hoy está dedicada a la pintura, que es una forma de expresar sentimientos y emociones, una forma de mostrar una visión del mundo o de una problemática social. La ley y la justicia no están ajenas a esta forma de expresión, ya que se presentan a menudo en obras creativas. Diferentes pinturas realizadas por destacados artistas a lo largo de los siglos han representado escenas que tienen que ver con la administración de justicia, con sus intervinientes, con su contenido, sus objetivos y con las consecuencias de una decisión judicial. Solo por mencionar algunas, podemos recordar el juicio final de Miguel Ángel y el juicio de Salomón de Luca Giordano. La imagen de la justicia tiene muchas representaciones alegóricas, tanto pictóricas como relativas a las artes gráficas. Su origen se remonta a la antigüedad clásica, al ámbito de la mitología griega y romana. Por ejemplo, la justicia es la personificación de la diosa Temis en Grecia y de su equivalente romana, Justicia, imagen que se mantiene como prototipo iconográfico a través de toda la historia del arte. Así, podemos observar cómo la virtud de la justicia se simboliza mediante una joven y bella mujer, entronizada o de pie, a veces con los ojos vendados, símbolo de imparcialidad, al tiempo que porta en una mano una espada
que significa la fuerza para el desempeño de sus labores, y en la otra una balanza de 2 platillos en perfecto equilibrio, donde pesa las buenas y las malas acciones. Son incontables los ejemplos que hallamos en la pintura desde la época del Renacimiento. Y en este edificio que nos encontramos el día de hoy, si observamos, está lleno de obras artísticas. Quiero referirme al vitral que se encuentra a la salida de este salón. Es una obra alemana de principios del siglo XX, firmada por la Casa Mayer y Compañía de Meneg, la cual está llena de simbolismos. En el medio destaca la imagen de una mujer joven sentada en un sitial de piedra, luciendo una corona de laureles y vestida con una túnica blanca y un manto rojo, a la usanza griega. Su mano derecha, en posición de descanso, empuña una vara, mientras que su brazo izquierdo extendido parece amparar a quienes se encuentran bajo ella, brazo que un cóndor sostiene con una de sus garras. A su izquierda el escudo nacional y el cóndor, a sus pies un huemul. Todo ello, es decir, primero ser la figura central y segundo estar acompañada por las figuras alegóricas propias de la nación, lleva a pensar que indudablemente simboliza a la República. A su derecha se encuentra un hombre vestido a la usanza griega con coraza y casco de bronce, el que no permite ver sus ojos o su rostro, y que luce una capa púrpura, color que antiguamente solo vestían las altas personalidades. En su mano derecha lleva una espada desenvainada y en la izquierda levantada una balanza, también de bronce, con uno de los platillos en equilibrio sobre el filo de la espada. Por curioso que parezca, debe ser la representación de la justicia, único caso del que se tiene noticia en que ella figura como un hombre. Así podemos ver cómo la justicia como tema en la pintura representa la labor de la judicatura, la disputa judicial, la condena justa o injusta, entre tantas otras temáticas. Para finalizar, quiero decir que sí existe una vinculación entre el medio del derecho y las bellas artes, y en lo que se refiere al ámbito de la historia de la pintura. Se pueden invocar un gran número de ejemplos de obras artísticas que tienen como protagonistas a los jueces y a los abogados. No olvidemos que el derecho es también un arte, el arte de ejercer con equidad la justicia. El tema que nos convoca el día de hoy, Justicia en el mural, memoria visual de una nación en el Metro Universidad de Chile, nos lleva a decir un par de palabras sobre el muralismo. El muralismo es un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, a través del cual podemos observar grandes espacios de pared que han sido usados como lienzo para una pintura, una forma de expresión artística que intenta darnos un mensaje embelleciendo el entorno. Su objetivo es transmitir emociones a través del color y la forma, creando figuras de apariencia monumental sobre fondos de color opaco que ofrecen una especial profundidad. En nuestro país está presente como tal a partir de fines de la tercera década del siglo XX, siendo muchos los estudios que se han hecho respecto a esta disciplina artística que han servido para enfrentar los presentes problemas que afectan a nuestra sociedad. Este arte acerca de la historia a las nuevas generaciones y justamente la obra que nos reúne hoy llevó el arte público a la muralla para pintar nuestra memoria, historia e identidad. Y en esta jornada será compartida y analizada por su propio autor. Los invito ahora a escuchar las reflexiones y comentarios de los destacados panelistas que nos acompañan esta tarde. Es un honor presentarles al señor Mario Toral, destacado pintor, grabador, fotógrafo y gestor cultural chileno. Se especializó en grabado en la École des Beaux-Arts con el escultor y grabador Henri Adam, artista de gran reconocimiento internacional y un referente en diversas exhibiciones, miembro de número de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile y en el año 2007 recibió la Medalla de Honor de la Fundación Pablo Neruda. Su obra de la Estación Universidad de Chile del Metro de Santiago, en el año 2011, la guía de viajes turísticos Lonely Planet eligió esta estación como una de las 10 más artísticas del mundo. Y en 2014 el diario británico BBC la distinguió como una de las 7 estaciones más bonitas del mundo. La señora Eva Cancino, encargada de colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, magíster en estudios latinoamericanos y licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, y en la actualidad cursa estudios de doctorado de la historia en UNSAM. Su trabajo se ha abocado a la investigación de las instituciones artísticas en Chile y Latinoamérica,
con especial énfasis en educación artística a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ha trabajado con el equipo de estudios de arte desde el año 2008, publicando los libros Del taller a las aulas, La institución moderna del arte en Chile, 1797-1910, La construcción de lo contemporáneo, la institución moderna del arte en Chile, 1910-1947, y Un tiempo sin fisuras, 1947 a 1968. Se desempeñó como encargada de colecciones del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago, perteneciente a la Universidad de Chile hasta 2019. Por último, nos acompaña la señora Jessica Arenas, jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago y jueza preferente del Centro de Medidas Cautelares de Santiago. Es abogada, candidata a doctora en Derecho y máster en Investigación en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Alcalá, máster en Mediación y Asesoramiento Familiar de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y magíster en Humanidades y Arte, docente en la Academia Judicial en temas de familia, género, personas mayores y violencia intrafamiliar. A todos nuestros invitados, una muy cordial bienvenida, nuestro agradecimiento de parte de la Comisión del Lenguaje Claro por acompañarnos en esta actividad y esperamos con mucha alegría y con mucha ansiedad a la vez sus exposiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial en la dirección www.poderjudicialtv.cl, y también les contamos a las personas que están presentes y también por el Zoom que al final de la jornada hay un espacio para preguntas, por lo tanto en sus asientos hay una hoja que pueden rellenar y que se les será solicitada durante la jornada, y también las personas que están conectadas a la sesión de Zoom pueden hacerlo a través del chat de preguntas y respuestas de la aplicación. Como lo dijo la ministra Vivanco, nuestro tema principal hoy es la relación de la pintura y los murales con la justicia. Y para dar un contexto, queremos comenzar con un video elusivo a la hermosa obra Memoria Visual de una Nación en el Metro Universidad de Chile, de Mario Toral. Universidad de Chile del Metro de Santiago, en pleno centro cívico de la capital, por donde transitan más de 2 millones de personas al día, se encuentra uno de los murales que develan la historia del país. La obra Memoria Visual de una Nación del pintor Mario Toral, de 1.200 metros cuadrados, está dividida en áreas dentro del andén de la estación. En el sector oriente está el pasado, mientras que al poniente está el presente, los que revelan hitos históricos de la idiosincrasia e identidad que configuran la memoria colectiva chilena. La obra fue inaugurada en 1996. Los paneles del área dedicada al pasado están constituidos por 5 obras: El encuentro, Antiguos pobladores, La conquista, La adoración del Canelo y Crucifixión. El sector presente está compuesto por Tributo a nuestro océano, Homenaje a la poesía y los conflictos, mientras que en las escaleras se puede apreciar Arturo Prat e Isla de Pascua, obras culminadas en el año 1999. La obra Memoria Visual de una Nación refleja la historia que permite mirarnos en un relato común, colectivo, artístico y patrimonial que contribuye a la justicia social. Sin más presentación y explicación, dejamos con ustedes a Mario Toral. Don Mario, por favor. Ahora sí. Agradezco a la ministra, señora Ángela Vivanco, y a sus colaboradores por esta invitación. Agradezco a Bacancino, Jessica Arenas, compartiendo esta mesa. Estimadas amigas, estimados amigos, con gran respeto y reconocimiento hacia el destino que me incluyó entre los artistas cuya labor en el arte de la pintura comenzaron y continuaron con la esforzada tarea de grabar o pintar
en las veces ásperas y llenas de problemas, superficies de muros y paredes. Les pido un viaje al pasado, no ayer, no antes de ayer, sino viajar a través de miles de años, cuando allá lejos recién nos habíamos erguido en dos piernas. El pelaje se había desprendido de nuestra piel. Nuestra frente aún era en diagonal. Las uñas eran garras para descuerar la carne de los animales. El aliento se congelaba al salir de nuestra boca y nos comunicábamos por señas o gruñidos. Pero para este humanoide, estas debilidades no era una condición sin esperanza. Encontró huecos entre las piedras o las amontonó para protegerse de los vientos, de los granizos, de la humedad. Por un don de la naturaleza encontró cuevas, cavernas, expulsó a los animales y se adueñó de estos nuevos lugares con menos frío. Con imaginación, lianas y huesos, inventó instrumentos y en estos muros, a la luz de las fogatas de aceite animal, comenzó a mirar a su exterior, a sorprenderse con las cualidades de los animales con los cuales convivía. Admiró la habilidad del animal que corría y puso líneas representando esa habilidad. Observó que el otro animal, que tenía extremidades móviles, podía levantarse del suelo y volar para que le cupieran en el escaso muro que iluminaban las fogatas. Al mamut lo hizo pequeño, al insecto grande, y así se dio cuenta que podía imaginar, crear nuevas formas y funciones, pero sobre todo se dio cuenta que podía pensar. Él tenía mucho que contar: luchas, valentía, derrotas, heridas, muertes. Todo quedó registrado. Tuvo que inventar modos para que las cosas que tenían distintos tamaños, como el aire, el agua de los ríos, las llamas de los incendios, todo cupiera en nuestros nuevos espacios, todos ellos en esta geografía áspera y inhóspita. La caverna protegía. Era una familia con uniones de sangre, de creencias, costumbres, aspectos físicos, y esa nueva sociedad pasó a llamarse tribu. Las llamas y las sombras creaban formas amenazantes que daban terror. Las sombras no tenían definición y había hombres que las interpretaban, explicaban, oráculos que creaban nuevas conductas. Eran las religiones. Otro ser humano ingresó a estas imágenes y con su organismo milagroso incorporó la fertilidad y la continuidad de estas ciudades en el tiempo por venir. Este ambiente uterino de piedras y fogata no impedía la luz que venía por la entrada y que le permitió ver que habían otros seres parecidos a él y que vivían también en cuevas o cavernas y que también pintaban en los muros y que tenían individuos emblemáticos que le daban continuidad a su tribu. Los grupos sociales crecían y necesitaban más tierras y territorios para desarrollar su crecimiento. Así nacieron los conflictos.
más espacio para poblar los valles, más espacio para extraer de los ríos más peces, más espacio para encontrar nuevos minerales, para fabricar instrumentos, para destacarnos entre los vecinos e imponer nuevas conductas, oráculos anunciados por los sacerdotes que les decían que ellos deberían ser los dominantes porque eran los elegidos. Y notamos a través del paso del tiempo que todos se proclaman elegidos, todos son elegidos. ¿Hay alguien que diga que no es elegido? Entonces, el territorio será la clave de la disputa. Pero habían otros hombres en esos lugares. Entonces, a través del tiempo, hemos notado periodos decisivos en ese crecimiento por territorio. Notamos uno muy importante, que fueron las cruzadas entre el siglo XI y XIV. Fueron 8 por recuperar la llamada Tierra Santa. De todas partes llegaban egipcios, turcos, alemanes, tierras. El hombre necesitaba las tierras, el territorio, y se les proporcionaban títulos nobiliarios, tierras. Llegaron venecianos, incluso, como yo siempre digo, esa frase, que el hombre nace con los sueños del niño. Llegaron niños. En el siglo VIII hubo una cruzada de niños que cuando desembarcaron en Venecia para ir a la Tierra Santa, los mataron a todos los cruzados, porque ya era territorio de ellos y estaban repartiendo la ganancia, los títulos que en principio eran por los sitios sagrados, lo que se llamaba la Tierra Santa. Me refiero a un episodio que en esta historia, por el sitio, nos conmovió a todos nosotros. Pareciera que salimos un poco del tema, pero no lo es. Porque un país gobernado por un líder fascista necesitaba territorio. Alemania era muy chica, no tenía materias primas, ni gente que trabajara, necesitaba esclavos, apoderarse de más lugares para ejercer este dominio que su líder quería, universal. El que más recordamos, y que yo creo que es la gran vergüenza de la raza humana, el holocausto del pueblo judío. No hay en la historia un hecho peor que ese, porque además del cuerpo que no los alimentaban y que morían por el frío, etcétera, querían quitarles el alma, que no pensaran más, que desaparecieran de la faz de la tierra. El más conocido para nosotros es el holocausto del pueblo judío en 1942, cuando Alemania estaba creciendo y necesitaba más materias primas,
espacio esclavo para los sueños de este dictador. Pero hay otro holocausto poco conocido, que es de Lidice. Lidice es un pueblo en Checoslovaquia. Y el heredero de Hitler iba a ser Heydrich, que era el Gauleiter, el gobernador que más víctimas le había dado al fascismo. Unos jóvenes lo asesinan y el dolor y la venganza de Hitler fue tan grande que no solo mató a todos los habitantes del Lidice, sino también bombardeó el territorio, tabla rasa, que se llama, no quedó nada. Eso es Lidice. Es bueno recordarlo, igual que el genocidio del fascismo en Alemania. Ahora bien, hay un pueblo que se llama Guernica y al cual me refiero. Guernica era un pueblo orgulloso de sus tradiciones y tenía un árbol, el árbol de Guernica. Hitler manda aviones para probarlos cómo iban a ser en esta guerra que él comenzaba, con la ayuda de italianos que estaban en lo que llamaba el eje. Cuando él habla de Guernica pueblo, nos referimos a Guernica pueblo, porque aún no ha nacido todavía el que iba a llevar el nombre a una estratosfera internacional, artística, por lo que hicieron los nazis con el árbol y el sitio de Guernica pueblo. Les cuento una anécdota. Yo viví casi un año en un kibbutz en Israel. Grandes amigos, un pueblo, como todos los pueblos, extraordinario. Y un grupo de estos israelíes me convidaron a conocer los kibbutz a través de todo Israel. Y viajamos de Eilat al sur, en el Mar Rojo, hasta llegar al lago Tiberíades, donde Jesús hizo milagros. Paramos para hacer stop en un lugar y yo veo que viene una camioneta con gente joven. Entonces voy a hacer el signo que paren para que nos lleven. Y uno de mis amigos israelí me dice: Mario, no hagas eso, son árabes. Árabes. Eso me quedó en la mente, porque fue la primera vez que vi salir del alma esa animosidad tan grande. Y que en el fondo fue lo que me hizo decir estas palabras. Porque cuando ellos pasaron, era una camioneta abierta, y nos miraron hacia atrás, gritaron: Shalom, Shalom, la paz. Eran jóvenes estudiantes como nosotros, querían también la paz, pero no había entendimiento. Copié una parte de la Biblia, pero que es muy grande, que el tiempo es limitado, pero que les voy a leer la parte final,
porque estamos en una reunión donde el tema es la justicia. Pero es un tema tan grande, tal vez uno de los temas más grandes de la humanidad, porque está incorporado ahí todo lo que el hombre hace: el perdón, la misericordia, la crueldad, el crimen, todo está en la justicia o en la injusticia. Textualmente, Caín dice lo siguiente: he aquí que hoy me arrojas en esta tierra por el juicio de Jehová, y yo iré a esconderme de tu presencia y andaré errante y fugitivo por el mundo, porque cualquiera que me hallare me matará. Dijo Jehová: no será así. Antes bien, cualquiera que matare a Caín recibirá un castigo 7 veces mayor. Y puso en Caín una señal para que ninguno que lo encontrara lo matare. Curioso. Sabido, pues, Caín de la presencia del Señor, prófugo de la tierra, habitó en ese país que está al oriente del Edén. Es decir, que estos dos pueblos, además de la justicia divina, tienen un lugar en estas mismas tierras que ahora están en disputa. Como respetables personas acá que trabajan día a día con juicios, abogados, fiscales, hay una que por supuesto lo conocen, que el juez no es infalible. Hasta Jehová tiene un primer juicio: matar a Caín, que después lo examina y lo restituye, que hay también el perdón, el entendimiento, la justicia. Y que en la justicia, una parte de ella, existe el arrepentimiento. Cambiar la condena, entender. Entendimiento, eso es lo que se requiere, entender. Volviendo un poco al mural, porque se me pidió que hablara sobre la justicia, cómo está en ese mural que está en la estación del metro, la Universidad de Chile. Está poblado, se dieron cuenta algunos europeos, en este caso de Rumania, de la riqueza por el pasto para las ovejas. Y contratan a este hombre para que mate los que matan las ovejas. Llega este capitán Popper, y aniquila. Popper terminó con una raza que cuesta entender cómo un solo hombre acabó con una raza, acabó con los Selknam. No hubo más Selknam después de él, porque él tenía rifles y los otros tenían flechas. Entonces, esa es mi relación que me pidieron que hiciera, porque está
en ese mural. Sin embargo, las cosas que hace la justicia son tan vastas, incluyeron a todo el mundo conocido. Entonces no puedo evitar transportar la justicia a gente que sufrió, gozó de la justicia y que ocupan el lugar básico, indispensable en la historia de la humanidad. Yo me pregunto, pensando en el exterminio que se repitió posteriormente y mandaban la época del general Pinochet a morir la gente a esta misma ciudad, la isla Dawson, ahí fueron recluidos. Yo me pregunto, ¿somos un producto exportable? Lo que hemos logrado, si mandáramos a la Luna, a Marte, a Saturno, a otro planeta del sistema solar, a otra galaxia, ¿qué mensaje, qué depósito de verdades le podríamos entregar como humanidad? ¿Somos exportables o vamos a llevar esta rencilla, estas muertes también a todas las galaxias? Cuando Israel quiere, y por lo que mencionaba al comienzo, el territorio, obviamente para Israel tener el territorio de la frontera con Egipto hasta la frontera con Siria es un territorio magnífico. Está Gaza, que les molesta, más que les molesta, es un límite para sus ambiciones. Entonces, me atrevo a decirles la síntesis de lo que se llama en filosofía una entelequia. Lo que es para un ser humano la posición de su perfección. Es decir, que el hombre se concientiza y tiene una definición de sí mismo, de su interior. Dicen eminentes psiquiatras, sociólogos, que estos sentimientos están condensados en dos: los que quieren conservar y unir y los que quieren destruir por la violencia. En este caso, y por mi experiencia, de lo que yo he visto, el territorio es grande. Palestina, el espacio de Palestina es grande. Y los países, las tribus, lo que sea, alrededor también. No es posible encontrar un camino de la paz. ¿Es posible? Es difícil. Pero me atreví a mencionar aquí a dos artistas conocidos por todos nosotros, que dieron una respuesta
es posible, o por lo menos comenzar a luchar por la paz. Dos artistas, 400 años de diferencia entre uno y otro. Lo que hicieron son absolutamente diferentes. Vivieron en otros países, fronteras entre ellos, pero lucharon con fe en encontrar algún día la paz. Ellos son Picasso y Miguel Ángel. Si hablo de Picasso, me refiero a Guernica, no a Guernica cuadro. Él no lo había pintado todavía. Y cuando le preguntaron a un periodista, ¿cuándo usted lo hizo? ¿O cuándo lo va a hacer? Él dijo, no, si yo no lo hice ni lo voy a hacer. Lo hicieron y lo van a seguir haciendo los nazis. Es decir, él ve la raíz de donde comienza el mal. Son diferentes físicamente. Picasso es un gozador de la vida, del erotismo, se mueve por todas partes, la gente lo adora. Y comienza ese cuadro que tal vez es el cuadro más importante del arte moderno que hay en la historia. Y que tiene algo incorporado que también incorpora a la raza humana, el sentido del humor. Él bromea porque es tan denso en ese tiempo luchar contra el nazismo que no hay palabras, como no hay palabras para una palabra que menciono después, el genocidio. Es tan importante la palabra genocidio que no encontré un sinónimo en los diccionarios de enciclopedia. Es una palabra única. No tiene más allá. Genocidio. ¿Por qué? Como dicen, es la extensión de un pueblo, del alma del pueblo. No solo la extinción del cuerpo, también del alma. Es dejar desnudo al ser humano. En eso me refiero a otro juez, Miguel Ángel. 4 siglos de diferencia. Si ustedes visualizan ese cuadro mural, fresco, ven que abajo hay un hombre que toca unas trompetas, porque comienzan, el juicio va a comenzar. Y estas trompetas tienen sonido que hay que imaginar en todas direcciones, y comienza a levantarse los verdaderos elegidos, los que lucharon por la paz, por la no violencia, los que fueron mártires, pero que van a llegar donde está Jesús y la Virgen María, y que encima de ello está una entelequia que es Dios. Y cuando esta especie de reloj da la vuelta y llega a los condenados, y los condenados también tienen el oprobio del por qué fueron condenados. Es una enciclopedia que Miguel Ángel hace. Y Picasso
era muy culto, poca gente lo sabe, pero era una persona muy culta. Y si uno examina la obra larga de Picasso, ve su inspiración, estatua de los Egeos, de Mesopotamia, Japón, de todas partes. Hay inspiración, era un hombre universal. Por eso la visión, porque a veces la gente, o uno, yo siempre me pregunto, ¿por qué ese cuadro, que nunca fue un mural, por supuesto, siempre fue un cuadro, qué tiene ese cuadro que emociona y que creó esta especie de, casi yo me atrevería a decir, de fanatismo por la imagen visual del siglo XX? Llego a lo que es un problema actual, pero que no puedo dejar de contar, y que es sobre el destino de Palestina y debería ser el fin de la guerra hacia Gaza. El territorio es grande. Estos grupos, si Palestina fuera una nación, las banderas de los terroristas ya no funcionarían. Si se saca la causa, desaparece el efecto. Ya no podrían luchar los terroristas por la bandera de Palestina si Palestina tiene su territorio. Pero no es fácil. No es fácil. Pero queremos nosotros que un pueblo como el pueblo judío, que ha dado seres maravillosos en la historia humana, en todos los aspectos, hay un judío inteligente, inventor, cálido, un gran pueblo. Como les decía, yo viví, los conozco, buena gente, pero el territorio, diría, si Israel siguiera bombardeando Gaza, se convertiría en el Guernica que fue bombardeado por los nazis. Tabla rasa, nada, que no quede nada. Pero en el Holocausto pudieron los nazis, a pesar de todos los suplicios que pasó la gente, los judíos, sobre todo 8 millones de personas que sufrieron con el Holocausto, ¿consiguieron sacarle el alma? No. Israel salió de ahí, del alma, que no mataron. De ahí salió Israel. Y ese sueño lo va a acabar Israel, que fue víctima para ser el verdugo y victimario. No creo. Pero hay que tener fe, esperanza en que eso no suceda. Voy a terminar. Cuando yo era niño, hace muchos años, había un almacenero al lado de mi casa, se llamaba Don Agustín, y él pintaba detrás del mostrador. Era una época
que se compraban las cosas por 1/8 de aceite, 1/4 de azúcar, todo era chico. Él pintaba y cuando llegaban las personas tenían que dejar los pinceles y atender y volver a su cuadro hasta que llegaba otro. Y que él, como buen español, a veces le salía, no joda, vayas al almacén del frente. Bueno, este hombre, yo lo iba a mirar cuando pintaba. Yo me acuerdo que ponía la pera en el mostrador. Tenía 8 o 9 años. Una vez hice unos garabatos y él me dijo, Mario, le voy a decir a tu mamá que te lleve al museo. Y partimos un día en una expedición, yo de la mano de él, hacia el Museo de Bellas Artes. En el camino, en los jardines que anteceden el museo, había un árbol. Y don Agustín se para frente al árbol y me dice, ¿qué ves, niño? Con esa cosa tan española, niño. ¿Qué ves, niño? Un árbol. No. Mira bien. ¿Qué ves? Veo que tiene un tronco y que tiene rama. No. ¿Qué más ves, niño? Un pájaro puede llegar. No. Piensa más. Se enojó. Lo que tú estás viendo no es un árbol. Estás viendo una luz que viene de la cordillera y estás ya adivinando que va a llegar la oscuridad del atardecer. Tú ves luz y sombra. Nunca olvidé esas palabras. Y no las olvidé porque después me di cuenta que los seres humanos somos muchos. Cada uno piensa distinto. Pero todos tienen luz y sombra. Espero que en estos momentos trágicos que están bombardeando, matando niños, mujeres, llegue una luz. Y este hombre, lo que tenía, me di cuenta cuando crecí, que para pintar y que te interrumpieran lo que estabas pintando, para poner en una botellita 1/8 de aceite, ¿qué tenía? Tenía fe. Tenía fe en lo que hacía. Y eso es lo que tenemos que hacer. No perder la fe, pero hay que comenzar con la no violencia. Hay que terminar con bombardeo y hay que terminar el holocausto que sufrieron los judíos, no trasplantarlos a Gaza. Creo que esa es la fe que pintaba don Agustín cuando venían a interrumpirlo. Y creo que es la fe, y le doy gracias siempre a este hombre, porque siempre hay que tratar, y se los comunico a ustedes, entre luz y sombra, elegir el camino de la luz. Muchas gracias. Agradecemos sinceramente a don Mario Toral por su presentación. Muchas gracias, don Mario. Es el turno de los comentarios. En primer lugar,
tomará la palabra Eva Cancino Fuentes. La ministra Vivanco le dio una larga inducción de lo que es ella en materia profesional. Solo voy a resumir que es magíster en estudios latinoamericanos y licenciada en teoría de historia del arte y actualmente cursa estudios doctorados en historia. Se desempeñó como encargada de colecciones del Museo de Arte Americano Tomás Lago, que pertenece a la Universidad de Chile, y en la actualidad se desempeña como encargada de colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Vea, por favor, tenga la palabra. Hola, buenas tardes, ministra. Muchas gracias por la invitación, a la Corte Suprema también, por considerar pertinente los comentarios de la directora Marina Brodsky, a quien estoy representando, y también en particular al Museo de Bellas Artes, porque para nosotros es muy importante para el museo el conocimiento público de las obras de los artistas chilenos vivos y sobre todo de quienes protagonizan eventos y son productores de obras tan importantes para el país y que conjugan el arte con el sentido público, la justicia social, como lo ha hecho el artista Mario Toral. Para el día de hoy preparé una brevísima semblanza sobre pintura mural en Chile y también sobre algunos puntos que me parecían relevantes y que también van muy en la línea de la justicia que usted planteó, don Mario, y que tienen que ver con su carrera. Titulé esto El mural, pintura de historia y memorias de una nación. Tal como ya anunció la ministra Ángela Vivanco, la pintura mural tiene bastantes antecedentes, muchos en Occidente. No obstante, me voy a enfocar solo en la historia latinoamericana de la pintura mural, tal como la conocemos hoy, que esa pintura ya cumplió más de 100 años, pues en 1915 se gesta con el manifiesto realizado por los artistas mexicanos José Clemente Orozco, Diego Rivera, Javier Guerrero y David Alfaro Siqueiros, donde se negaba la pintura de caballete con la finalidad de que el gran formato cumpliese con la misión de estar a disposición pública y no en casas de particulares, proporcionando un sentido social en las artes que estaba de la mano de los procesos de transformación políticas en México. Para estas obras eran de mucha importancia la incorporación de la arquitectura como soporte en la construcción de las imágenes, que ayudaba a modelar las visualidades que allí se construían. Pues en gran parte los murales realizados en varios lugares del mundo, no solo en México y en Chile, han sido los que se han tenido que adaptar, la pintura se ha adaptado a la arquitectura, no obstante lo han podido realizar de manera exitosa, como conocemos el caso del mural de la Universidad de Chile. En Chile, por ejemplo, los antecedentes de la pintura mural se remontan a fines de la década del 20, con la realización de algunas pinturas por parte de Arturo Gordon para la Biblioteca Nacional en 1926 y también a fines de la década del 20 con la participación de Laureano Guevara y Arturo Gordon también en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. Según el estudio realizado por restauradoras como Lidia Maturana, Carolina Osa y el señor Gustavo Porras, Arturo Gordon realizó para la Exposición Iberoamericana de Sevilla bastantes pinturas con sentido social. Estas las podemos leer en algunos de los nombres de esas obras, entre ellas Frutos de la Tierra, que se encuentra en el Museo Regional de Rancagua, la Industria Araucana, que se encuentra en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca, en la sede de Curicó, el mural de la Vendimia, que pertenece al Museo Higginiano y Bellas Artes de Talca. Laureano Guevara, que también fue muy relevante para la historia del mural en Chile, realizó 4 pinturas: la agricultura, tejidos de Arauco, la minería y la pesca. Todas ellas se abocaban al retrato de los trabajos de las personas en Chile y también a los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche. Con la perspectiva de decorar el pabellón chileno, en agosto de 1928 los artistas se embarcaron hacia Sevilla desde Buenos Aires, es decir, viajaron bastantes meses antes de la inauguración de esta gran exposición, que ocurrió el 9 de mayo de 1929 y se ha transformado en uno de los hitos para la
historia del arte nacional por la relevancia y por la importancia que se le dio a sujetos menos favorecidos en las representaciones de los artistas en esa época. A propósito de la recepción de los murales de Gordon en el año 26 y la reforma que vivió la educación artística en el país en la década del 20, se comisionó a muchos artistas chilenos a estudiar en Europa distintas técnicas artísticas. Entre ellas se encontraba el textil, la gráfica, la pintura vitral y la pintura mural, en un intento de ampliar el rango de disciplinas que se impartían en la Escuela de Bellas Artes. Esto era con la finalidad de otorgar más herramientas profesionales a los artistas que muchas veces se encontraban en condiciones económicas desfavorecidas. Laureano Guevara, quien había perfeccionado su técnica en Holanda, se instaló en 1934 en la Cátedra de Pintura Mural en la Escuela de Artes de la Universidad de Chile, lo que también da una importante fuerza para el desarrollo de la disciplina. Y aquí, en Chile, a propósito del terremoto de 1939 en la ciudad de Chillán, la tradición del muralismo mexicano se incorporó a la historia del arte en Chile, cuando el gobierno de México envió ayuda solidaria por la catástrofe a Chile. Entre esa ayuda estuvo la venida del artista José Alfaro Siqueiros, quien, acompañado por los chilenos Laureano Guevara, Luis Vargas Rosas, Camilo Mori, entre otros, realizaron colectivamente el mural de la Escuela México titulado La muerte del invasor entre 1941 y 1942, mural que en la actualidad se encuentra disponible para quienes quieran visitarlo en la ciudad de Chillán. Dicho acto es considerado como uno de los impulsos más claros para el estímulo de la pintura mural, y es de vital importancia también la comprensión de la dimensión que tuvo la pintura mural en los públicos. Esta es una pintura para que mucha gente la viese, y como podemos observar en el caso de Chillán, esto no ocurrió solo en Santiago, no en la Biblioteca Nacional o también en el edificio del ex Congreso donde hay murales, sino que también se trasladó a regiones, como en el caso de la Escuela México o la Casa del Arte, también conocida como la Pinacoteca de Concepción, donde el muralista mexicano Jorge González Camarena también realizó allí el importante mural. Ahí contó con la colaboración de los artistas mexicanos Salvador Almaraz, Manuel Guillén y Javier Alévalo, y también con la participación de los artistas chilenos Albino Echeverría y Eugenio Brito, quienes realizaron este trabajo entre noviembre de 1964 y abril de 1965. Entre otros artistas que también podemos mencionar en esta serie de muralistas está Julio Escames, vamos a mencionar a Roberto Mata también, Nemesio Antúnez, Alejandro Mono González, la artista Celia Leighton y también el arquitecto Francisco Méndez Lavé. Tampoco podemos dejar de mencionar a las brigadas de pintura política que trabajaron activamente en la década del 60 y del 70, adornando las calles de la ciudad con sus pinturas. Y compromiso político también. En el trabajo de todos estos artistas que he mencionado es posible ver el sentido público que podemos observar también en Memoria Visual de una Nación. Coincidentemente con los trabajos de todos ellos se incorpora una noción de identidad y memoria que prevalece desde el trabajo colectivo y con un sentido profundamente educativo sobre la historia del país, donde se incorporan también distintas representaciones y heterogeneidades que se ven en el territorio nacional y en sus habitantes. También estos murales han representado los hechos que han sido sangrientos en nuestra historia, como el proceso de colonización, y muchos de estos murales también presentan un amplio sentido latinoamericanista y de revisión histórica en los procesos que se han vivido en Chile. Después de estos breves apuntes en torno a la pintura mural en Chile y también para no extender y no quitar mi protagonismo acá a don Mario, voy a referirme un poco a la obra de él y un poco a su carrera. Al igual que muchos artistas, Mario realizó sus estudios fuera de Chile. Comenzó en Uruguay junto a herederos de Torres García y la tradición del constructivismo. Después de ello sabemos que se fue a Francia, como lo dijo la ministra también, estudiando junto a Henry Adam.
En Chile, en la década del 60, participó muy activamente en el Taller 99, un espacio fundamental para el desarrollo de las artes en Chile. Allí, seguramente, en la sede del comendador de la Universidad Católica, se encontró con bastantes artistas que nos parecen muy conocidos en este momento. Entre ellos quiero mencionar a Roser Bru, a Dinora Duchinsky, que cumplía un rol fundamental también en el taller. Todos, y por lo que sabemos del taller, eran artistas que trabajaban colaborativamente y de manera muy mancomunada. En ese momento también el grabado en el país obtuvo grandes laureles. Se realizaron las Bienales Interamericanas de Grabado en el Museo de Arte Contemporáneo, que después siguieron en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y también entre esos bríos del grabado en Chile, es bien insoslayable la participación que tuvo el calendario Los Signos del Zodiaco de la editorial Lord Cochrane, donde participó don Mario y ganó medalla de oro en la Bienal de Sao Paulo. También quería mencionar, dentro de algunas participaciones que me parecen emblemáticas de rescatar en este sentido social de las artes, la participación de Mario Toral en la muestra de homenaje al triunfo del pueblo que se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo en 1970, con una obra que refería precisamente a las infancias, a quienes también refirió en su discurso reciente. Toral colaboró activamente también en la realización de una de las 37 obras que se integraron al edificio de la UNTAC 3 en 1972, titulada Mejor cerrar los ojos, la que desapareció tras el golpe de Estado. La obra, para quienes no la conocen, consiste en 5 pinturas trabajadas para el espacio del edificio, donde las personas, y esto lo leí a propósito de algunas entrevistas, decían que se veían interpeladas por los rostros y los ojos protagonistas de las pinturas de Toral. Las pinturas además contaban con un marco de madera hexagonal que estaban unas al lado de otras. A inicios de abril del presente año, los rostros que pintó Toral regresaron al Centro Cultural Gabriela Mistral bajo el título Más mejor mirar los ojos, un nuevo título que le otorgó Mario Toral a esta obra y que representa algunas variaciones respecto a la creación inicial de 1972 y que ahora se encuentra en el edificio A del GAM. No obstante, a pesar de la distancia de los años, esta obra de Mario Toral en el espacio público, que me parece importante también recalcarlo, se encuentra al lado de la obra mural de su amigo Mario Carreño, al igual que en los inicios del edificio. También, dentro de otras cosas que quería rescatar y creo que se vinculan con la justicia, Mario Toral contribuyó activamente en la organización de la resistencia chilena en Estados Unidos. Colaboró en la organización de artistas y reunión de obras para el Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende. También hay varios escritos que dan cuenta de su participación y colaboración en redes a propósito del asesinato de Orlando Letelier en Washington durante la dictadura. O sea, también me parece importante mencionar este sentido de justicia que queremos dar en este encuentro. En 1993, y con una democracia instalándose y tambaleante en Chile, Toral fue convocado para pintar el mural del metro de la Universidad de Chile y a dirigir la Escuela de Finisterra, donde formó una gran cantidad de alumnos. Toral, en este mural de grandes dimensiones de la estación del Metro Universidad de Chile, reflotó a nivel público el género pictórico de la pintura mural, que se había mantenido más o menos poco desarrollada durante el periodo de dictadura. Una pintura que estuvo principalmente vinculada a lo narrativo, al compromiso político y del que se conservan muy pocas piezas en Chile, situando al arte en un lugar ciudadano y principalmente público. Por eso me parece relevante considerar que la obra de Toral de la Universidad de Chile yo creo que debe ser una de las más reconocidas por la ciudadanía en este género. Para la realización de este mural yo creo que todos ya conocemos algo de la historia, pero me parece muy relevante el viaje por Chile que realizó don Mario, donde revisó exhaustivamente la historia y
lo que lo llevó a un trabajo bastante largo de este proyecto, que tardó 5 años, realizando una serie de bocetos y pinturas preparatorias. Algunas de ellas se han exhibido también en el Museo Histórico Nacional. Esta obra, que recrea los hitos históricos del país y sus habitantes, él lo mencionó, se mencionan la conquista, los antiguos pobladores, el encuentro, el eje de los conflictos, el tributo al océano y también el homenaje a la poesía, donde se refiere a De Roca, a Mistral, a Huidobro y a su amigo Neruda, con quien colaboró en varias oportunidades. Como se mencionaba en el video, también sabemos que la obra se inauguró en 2 tandas, la primera en mayo de 1996 y la segunda, la etapa referida a los conflictos, en junio de 1999. La parte de los conflictos, se pueden leer muchos de los conflictos sociales, el narró el del genocidio Selknam. También me parece importante mencionar la representación del acontecimiento del bombardeo a La Moneda, que produce en un imaginario personal y colectivo este hecho imposible de borrar en la historia nacional. Este acontecimiento, junto a otros episodios oscuros de nuestra historia, también aparecen representados en este mural. Por mencionar algunos, la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique, la matanza en el Seguro Obrero de 1938, o la Ley Maldita. Todas ellas marcas indelebles en la historia que simbolizan la transgresión ética de la democracia y de los derechos fundamentales. Ya un poco casi a modo de cierre, también me parece importante la incorporación en el año 2015, en relación a los hechos oscuros de la dictadura, de la escena referida al caso Quemados, donde se incorpora la parte de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, que no había sido instalada en 1999, que se realizó a petición del artista. Voy a tomarme de algunas palabras que dijo Mario Toral en ese momento, diciendo: con la recuperación de este lienzo, el metro terminó el mural y lo convirtió más que nunca en un emblema, ya no solo por la extensión de los 1.200 metros, sino que por su aporte a la memoria colectiva. Y a modo de cierre, me gustaría finalizar con algunas palabras de un teórico del arte llamado Hal Foster, quien dice que el arte público invita a hacer frente a la dimensión estética y política del imaginario de la comunidad. Estas palabras me parecen pertinentes para las obras de Toral, especial las situadas en el espacio público, la memoria de la historia reciente en un país, que también se ve a lo largo de su obra. Esto también se puede leer desde sus colaboraciones con Neruda en la década de los 60, en la instalación de las obras en estos espacios, en el Salón de Honor también de la Universidad de Chile y en el Centro Cultural Gabriela Mistral, todos espacios con un amplio sentido público y de bien público. También, gracias a la presencia y a la generosidad de Mario, su obra se encuentra en numerosas colecciones públicas, como la de la Pinacoteca de Concepción y en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde Mario donó el año 2002 más de una veintena de sus obras, reafirmando el compromiso público y de justicia social para que el arte sea algo de acceso público a todos los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Antes de presentar a nuestra segunda comentarista, les recuerdo que existe un espacio de preguntas, por lo tanto, en sus asientos hay un papelito que pueden llenar y luego serán retirados para que sean leídas y respondidas. Nuestra segunda comentarista es del Poder Judicial. Jessica Arenas Paredes es jueza del segundo juzgado de familia de Santiago y jueza preferente del Centro de Medidas Cautelares de Santiago. Abogada, candidata a doctora de Derecho en Alcalá, también en máster en mediación y asesoramiento familiar de la Universidad, comillas, de Madrid, y también magíster en arte y humanidades. Magistrada, le dejo la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los asistentes del día de hoy, a quienes están conectados, a las autoridades, a este panel, a Eva Cancino, a la ministra Ángela Vivanco, por supuesto, a don Mario Toral, que es quien nos convoca precisamente a través de su obra acá el día de hoy. En este espacio, en primer lugar, siento que
como miembro del Poder Judicial es un privilegio el poder contar con este espacio físico. Yo le comentaba a Eva antes de ingresar que este es el espacio donde los abogados juramos. Entonces, cada vez que uno ingresa a esta sala, vienen recuerdos ya muy de la juventud. Y recuerdos que, por lo menos en mi caso particular, también tienen una asociación muy directa con el mural, puesto que era en la época en que yo estudiaba Derecho en la Universidad de Chile. Yo veía, cuando pasaba por la estación de metro, cómo se estaba gestando este mural, y cuando estaba por concluir mis estudios fue precisamente cuando comenzó a inaugurarse. Entonces tengo una relación en ese aspecto muy estrecha, y por eso para mí estar acá el día de hoy hablando del mural, hablando de justicia, me parece que es un privilegio como miembro del Poder Judicial, y en ese contexto me gustaría también ir tocando temas a propósito de lo que es la justicia. Cuando uno ingresa a la escuela, empieza a estudiar Derecho, las primeras preguntas es ¿qué es el derecho? ¿Qué son las normas? ¿Qué es la justicia? Y lo primero que a uno le enseñan que la justicia es una virtud cardinal. Y lo primero que uno también le enseñan, y la definición que a uno también le queda muy grabada, es la definición de Ulpiano de justicia. Algunos todavía nos acordamos cómo se dice en latín, no lo voy a decir como para no darles la lata con eso, pero sí en español es la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual su derecho. Entonces, sobre ese punto, uno empieza a ver que la justicia no es un acto concreto, no es un acto circunstancial, puntual. La justicia inclina a la voluntad de manera permanente, es un hábito de la voluntad. Eso es lo que se espera de la justicia. Por otra parte, se refiere a dar a cada uno su derecho, esto es, lo que es debido al otro como propio, ¿ya? Y por tanto, siempre, y aquí viene el último elemento del cada cual, que nos habla de la alteridad. La justicia, a diferencia de todas las demás virtudes cardinales, como la prudencia o la templanza, que tienden un poquito a la perfección del ser humano como tal, como ser individual, lo tienden al bien, la justicia pone al ser humano en relación con un otro. Y ese quizás es el elemento más importante. ¿Y para qué? Precisamente para dar lo debido. Entonces el primer elemento tan fundamental de la justicia es esta alteridad. Pero el segundo elemento, no menos importante, es la igualdad. Porque precisamente la justicia se hace en relación a un otro y parte de la base de la igualdad con ese otro. Y también a la exacta correspondencia de lo que se debe. La justicia no es un regalo, no es una dádiva, no es un obsequio. La justicia es precisamente lo debido al otro, lo que corresponde, y es a eso donde tiene que inclinarse la voluntad. Y ahora uno dice, bueno, y entendiendo esto, ¿cómo esto puede relacionarse con el mural? Y la relación es, si la vemos, es completa y es absoluta. Por una parte, tenemos que el mural, acá Eva ya lo ha ido describiendo, también lo vimos en el video, el mural lo que hace es un poco desnudar nuestra historia nacional, historia que ha sido gestada precisamente en base a los conflictos, al enfrentamiento de hombres por un territorio. Acá don Mario acaba de señalar, lo digo textual, que el territorio es clave en la disputa. En ese mural también queda bastante claro lo que él acaba de decir. Efectivamente es una disputa por los territorios, es una disputa por las ideas, todo esto como una suerte de tragedia griega en que en este caso el conflicto es el motor de nuestra historia nacional. Y así se va mostrando cómo nuestra identidad nacional es una pugna que está en constante movimiento, en que a veces un poquito más en silencio, pero a veces un poquito más casi en la euforia, aparece en este caso la idea de justicia. Y sobre ese aspecto a mí me interesa centrarme quizá en aquella parte del mural que a mí en lo personal, me voy a dar ese gusto, más me gusta, que es la parte del pasado. Me parece que en esta etapa que se retrata en el mural representa el enfrentamiento y también el encuentro, por supuesto, de estos dos mundos. Por una parte, el mundo del conquistador y por otra parte también el mundo del indígena.
Cada uno de ellos tiene una visión y detrás de cada uno de ellos también subyace una idea de justicia. Ellos están en conflicto. Lo que se procura es esta gran justicia social en orden a la coexistencia, a la convivencia de estos dos pueblos beligerantes, pero que no necesariamente es algo que se pueda conseguir tan fácilmente. Todas las escenas que vamos viendo del mural en esta época nos demuestran lo difícil que fue gestar en el fondo esta nación, movida, como digo yo, en base al conflicto, esta idea de justicia media soterrada que de repente aparece con bríos enormes, que se traduce muchas veces en batalla y donde se puede ver, sobre todo en esta parte del mural del pasado, por decirlo de alguna forma, este despliegue de fuerzas que hay del invasor, pero también la fuerte resistencia indígena, como estos elementos como tan opuestos y que forman parte integrante de nuestra identidad nacional, como si esta idea de guerra y enfrentamiento estuviera como un elemento constitutivo y fundamental en lo que es nuestra identidad. Y así me remito un poco a aquella parte del mural en que se ve al invasor con tonos oscuros, vemos estos metales, vemos estos no rostros que están sobre unos caballos con unos cañones y también apuntando directamente a lo que es una antorcha amarilla que simboliza, en mi opinión, un poco la idea de libertad, pero que por otra parte también pareciera como confundirse con el sol. Y todo eso en un contraste, por eso esta alteridad, este contraste tan fuerte que hay con prisioneros, con muertos, también con cuerpos desmembrados, que por una parte también lo podemos asociar un poco a la desarticulación de las culturas originarias. Ya hablaba también acá don Mario a propósito del genocidio Selknam, que todas esas son, en este fondo, batallas y pérdidas que van formando también, en este caso, nuestra identidad. Estas dos razas en conflicto que también implica el enfrentamiento de estas propias ideas de justicia. Se puede observar también, y ya con esto voy concluyendo, se puede observar también que acá en el mural, a mí, por lo personal, me gustan mucho las representaciones que se hace por una parte de Caupolicán, ahí en La Pica, y al otro lado Galvarino, que uno los ve con sus manos cortadas, con esa sangre que va cayendo en gotas y que parece en el fondo formar o hacer gestar una flor, como si simbolizara que con esta sangre también se está formando esta nueva identidad nacional. Y todo eso, por lo menos la figura de Galvarino, está sobre este árbol de los próceres, que a mí me parece que el contraste que genera es bastante propio de este enfrentamiento de dos culturas. Tenemos por una parte Lautaro, Caupolicán, por otra parte tenemos Pedro de Valdivia, y además acá aparecen dos figuras de mujeres también, a mí, yo que me dedico un poco al tema de género, tan opuestas, pero tan unidas entre sí, por lo menos por su idea de justicia, que es Inés de Suárez y Fresia. Inés de Suárez, nosotros la recordamos por lo que es la defensa de Santiago, pero por otra parte también tenemos a Fresia, que es una figura más bien literaria, se dice creada por Alonso de Ercilla, pero que en el fondo viene a representar la dignidad mapuche, esta mujer que le reprocha a Caupolicán haberse dejado capturar vivo y le lanza el hijo en común, un poco para poder rescatar en el fondo esta dignidad. Entonces a mí me parece que efectivamente el mural lo que hace es poner siempre este contraste. Volvemos a la idea de luz y sombra, volvemos en este caso a esta idea de poder encontrar cómo a través del conflicto se van gestando identidades, pero en la medida de que cada una de estas ideas de justicia individual se puede traducir en una justicia más social y más general que permita en este caso la convivencia o la coexistencia de quienes tal vez pensando distinto forman parte de un territorio y forman parte también de una identidad. Bueno, estas eran mis breves palabras, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, magistrada. Corresponde el turno de las preguntas. Quienes tengan preguntas escritas, si pueden levantar su papel, por favor. Muy bien. Lo vamos a retirar, se la vamos a entregar a la ministra Ángela Vivanco, quien va a moderar esta parte. Al medio también Fran Milán. ¿Que levanten su pregunta? Ahí hay. Me las va pasando, Francisca. Muchas gracias. Ahí está la siguiente, el lado izquierdo. Muchas gracias a todos. Ahí están las preguntas. Como dije, esta parte la moderará la ministra Vivanco. Bueno, tenemos muchas preguntas para don Mario, como se pueden imaginar. Vamos a tratar de ordenarlas. Don Mario, ¿qué empuja a un artista a encontrar luz cuando la oscuridad nos rodea? Complejo. Bueno, es difícil no es fácil tratar de ser artista. A veces uno se ve escandilado por la grandeza de algunos artistas, sobre todo del pasado. Tal vez a la persona que hizo esta pregunta le diría algo sobre el juicio final. Vemos que el juicio final de Miguel Ángel fue hecho durante la vida de 5 papas. Miguel Ángel fue muy longevo. Los papas parece que menos, ¿verdad? Pero sí es fácil captar el respeto que tenía ser artista en ese tiempo. La oscuridad parece que en el caso de Miguel Ángel no la veía la luz, porque aún los condenados en el infierno tienen una cosa que él se atrevió, que ahora es como tan pan de todos los días, pero es difícil imaginarse Florencia, Roma, en ese tiempo, que venía saliendo de la Edad Media. Todos los santos, las santas con estos ropajes, los cuerpos cubiertos, y de repente irrumpe este hombre que no quería hacer el mural. A él le gustaba más la escultura. Él quería terminar las esculturas del sepulcro de los Médicis. Eso es lo que él quería hacer. Pero hubo una especie de chantaje de los papas que le decían, si tú no haces esto, porque él hizo muchos murales, no es el único, no te damos el dinero para que hagas la escultura de los Médicis. Y los Médicis gobernaban no solo por su dinero, sino por su lado artístico. Qué difícil que se dé en la actualidad que la clase política, la clase que gobierna, en lo que podemos notar la poca ayuda que tiene la cultura
en nuestro país. Veo en los diarios que se está luchando porque sea el 1%, que no se ha conseguido todavía. Pero Francia, donde yo viví muchos años y estudié en la Escuela de Bellas Artes de París, es el 4%. Francia es un país donde la cultura tiene un valor, no un valor solo porque ellos hacen, sino porque hacen en otros países. Recordemos que Picasso pinta Guernica en París, con tremendo frío. A veces cuando uno piensa en el frío que pasamos nosotros, este hombre además tenía ciática, que tenía unos dolores que no podía hacer nada. Pintó el techo, una anécdota que pocos la pueden contar. Yo estuve, porque tenía un amigo que trabajó en la restauración del techo japonés. Y al comienzo él pintó de pie, pero le produjo una desviación de la cervical y pintaba acostado. El techo fue hecho acostado. Ustedes pueden imaginar, además, el frío de esa capilla. Ahora, ¿por qué el artista? Yo lo diría de otro modo. El artista no tiene poder. Es ventaja y desventaja. Es libre. No todo el mundo puede decir que es libre. Más aún, yo diría que los políticos, los funcionarios, los empresarios, todos están en una trama de cosas que suceden ajenas a ellos y que tienen que integrarse porque es su profesión. El artista no tiene patrón. Miguel Ángel tuvo esta suerte y yo diría, ¿por qué tuvo se le dio para hacer estos desnudos donde el Papa celebra misa? Imaginemos, de la Edad Media, con ropaje, la santa, los santos, y sale este hombre con estos cuerpos desnudos. ¡Qué desafío! Pero que lo tienen que aceptar. Ese camino es el camino del talento. No todos tenemos eso, pero los que lo tienen, Miguel Ángel, Picasso, es un misterio. En realidad no puede haber palabra para decir por qué Guernica, de tantas obras de ese periodo durante la guerra. Recordemos también que a pesar que la fama lo llevó por la Segunda Guerra Mundial, él lo hacía por ese pequeño pueblo, el pueblo de Guernica. Hizo algo sagrado, que era un símbolo de este pueblo. Por ejemplo, hay que decir Picasso Guernica, Picasso pueblo. Es muy distinto. ¿Y él por qué lo hacía? Por la dictadura de Franco, que venía desde África. Ya venía él con los soldados para hacer caer la república que gobernaba legalmente, ¿verdad? Entonces, yo encuentro que hay que decir la verdad. Yo tenía un poco de miedo de en estos momentos abiertamente tomar una posición por lo que nos está sucediendo ahora. Hay tantos intereses mezclados, dudas.
porque el arte es una afirmación, y si la duda existe, va a tener que ser dicha con mucha claridad y fuerza. Entonces, hay muchos artistas, y pasó mucho en la época de Picasso, que se acomodaban con los nazis cuando conquistaron París. Vlaminck, por ejemplo, Derain, se acoplaron porque este hombre, Hitler, venía con unos sueños de grandeza tremendo, iba a ser el dueño del universo, francamente. Entonces, muchos colegas de Picasso se acoplaron a eso. Y Picasso, como les conté, se desligaba de lo doctrinario. Una vez dijo, decía muchos ironías, chistes, decía, yo sigo la línea de los seres humanos porque los seres humanos se ríen y los animales no se ríen. Luego, soy un ser humano, es decir, con el sentido del humor siempre presente. Creo que con eso puedo contestar cómo salir de la oscuridad mirando la luz. Nos llega de modos diferentes. Llega por caminos tan innumerables como es el ánima, el alma del artista. Y es recibida por los que se conjugan. No todos los artistas les gusta a tales o cuales artistas. Es porque hay una comunicación que se acerca, yo diría, más a la poesía que a la novela, a la parte más inconsciente, espontánea, que a la investigación que tienen las ciencias. Y la poesía, el arte, es un don, pero todos tenemos un don para cosas distintas. Ser madre tal vez es el don más grande que tiene un ser humano, porque una frase que nunca debemos olvidar es que el hombre es hijo del niño. Cuando uno es niño, es poesía pura. Alguien dijo que cuando el niño señala algo tan común a los niños, con el índice, mostrar, está creando. Un niño, él crea, inventa la botella. No lo había visto nunca antes. Muestra. Como Adán y Jehová, de esa parte fabulosa del techo de Miguel Ángel, que el Creador le está comunicando la vida con el índice, ¿verdad? Bueno, creo que eso contesta lo que dijo este caballero. Mucho más que la pregunta, don Mario. Está muy bonito. Muchas gracias. No, es la que tiene ahí. Ya. Tenemos aquí una pregunta para Eva. Más que pregunta, es felicitarla por su ponencia y además recordarle que no ha comentado usted en la recorrida que hizo por el muralismo, el mural Chile de José Venturelli, que estaba en el edificio de la UNTAD y todavía dura en el GAM, que va a ser el centenario de don José Venturelli, que él trabajó a los 17 años con David Alfaro Siqueiro. Sí, quería hacerle ese recuerdo. No recuerdo si tenía a Venturelli entre estas... No, tenía a Escames, pero sí, absolutamente de acuerdo también dentro de las personas que faltaron. Por supuesto me van a faltar y otras
otros murales que todavía no conocemos seguramente. Así que sí, pido las disculpas de que me haya faltado Venturelli. Y nada, bueno, también agradecer el recuerdo también de ese ejemplo maravilloso que fue el edificio de la UNCTAD y el Centro Cultural Gabriela Mistral, que en estos momentos está tratando de recomponer gran parte de las obras que se perdieron tras el golpe. Creo que también ese es unos bonitos ejemplos de política pública respecto al rol del arte y cómo se integra el arte dentro de un contexto social más ampliado y en disposición a la ciudadanía. Así que agradezco a quien me lo recordó. El recuerdo y el homenaje. Sí. Eva, aprovechamos de preguntarles a propósito de lo que usted mencionaba, ¿qué tan importante para usted es el tema del muralismo como un acercamiento democrático de las personas al arte? Convivir con el arte y tenerlo cerca, incluso tenerlo hasta cierto punto al alcance de la mano, ¿no? En relación con un arte más distante, en museos, en colecciones. ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista? O sea, yo creo que la pintura mural, tal como quizás sus orígenes dentro de, como en Occidente, estoy pensando los ejemplos que se han dado, como la pintura realizada en grandes iglesias, la pintura renacentista, lo que hizo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, y efectivamente yo creo que la cercanía con el arte y con la pintura mural, al menos en Latinoamérica, ha tenido una vinculación que ha sido bien estrecha a ciertos procesos de transformación social. Suelen ser unas pinturas bastante más colectivas. Bueno, sabemos que Miguel Ángel tampoco es que haya trabajado solo, sino que también trabajó con más personas, pero tiene un sentido colectivo que es bien importante, y también yo creo que tener arte al alcance, no me refiero solo, a mí me parece que el muralismo es la expresión más cercana que podemos tener a un arte que sea próximo. No obstante, tenemos que, ojalá, poder entender de que el arte, ya sea en un formato escultórico, monumental, mural, a través de una artesanía o un graffiti, también expandiendo como la pintura mural a las instancias del graffiti, efectivamente hacen que uno valorice esas expresiones estéticas, a veces temáticamente, estéticamente, pero que sí efectivamente, en la medida en la que valoremos el arte, lo tengamos cerca, lo conozcamos, aprendamos quién lo hizo, cómo se hizo, genera una cercanía con los públicos y las personas que efectivamente desde un edificio es difícil darlo. Por eso también es importante de que los patrimonios no necesariamente tengan como estas categorías de inalcanzables, sino que también sean vistos, y es algo que intentamos hacer como institución desde el Museo Nacional y desde los museos nacionales, de que los patrimonios y las artes estén un poco más a la mano de las personas y no necesariamente de maneras complejas, sino que sean problematizables, pero también al alcance y con distintas, ojalá, niveles de aproximación para las diferentes personas que nos visitan también, que es muy heterogénea. Muchas gracias, Eva. Una pregunta ahora para Jessica. Como juez, usted ha hablado de la justicia que tiene elementos, como decía don Mario, luminosos y también oscuros, ¿no? La tragedia de aquello que es injusto. A su juicio, si usted tuviera que ponerlo en imágenes, aunque los jueces muchas veces no nos movemos en imágenes, sino en palabras, pero si usted tuviera que ponerlo en imagen, ¿cómo representaría lo justo? ¿Qué imagen le pondría usted a cómo transmitir lo que es justo? Aparte de la imagen misma, ¿no es cierto?, de la diosa Justicia, la diosa Temis, pero ¿qué imagen le gustaría a usted que quedara reflejada, ¿no?, en la vista de las personas sobre lo que es justo, de acuerdo a cómo lo siente usted como jueza? Uy, qué difícil, qué difícil. Claro, normalmente pensamos, tal como lo hizo usted, de la justicia, esta justicia
justicia ciega, pero también con un poder. Pero pensar en imágenes, a ver, me es muy difícil decirle una imagen en específico, pero sí, a mí hay algo que a lo mejor no se asocia con la idea de la justicia, pero a mí los bodegones me parecen cuadros en los que hay un equilibrio absoluto. Cuando estos bodegones con las frutas, todo dispuesto, veo tanto equilibrio que si yo pienso como una idea de justicia, esto de no inclinarse en un lado a otro, sino que exactamente lo justo y lo preciso hacia el otro, me parece, no estoy pensando en ninguno en específico, pero sí estoy pensando en que esta imagen clásica del bodegón, que a mí estéticamente me parece muy equilibrado, me parece a mí que estaría como muy cercana a lo que es esa idea. No se parece, no hay una representación clara, pero más en lo simbólico a mí me da esa impresión. Bueno, hemos hablado de la luz, del equilibrio, ¿cierto? Del reconocimiento, el acercamiento del arte a las personas, y creo que esos son los grandes propósitos, ¿cierto?, que tratamos de cubrir en esta sesión. Ya estamos en la hora, así que le vamos a dar el paso a nuestro presentador. Muchas gracias, ministra. Ministra, agradecemos a los expositores y a todos los asistentes, tanto telemáticos como presentes. Los invitamos a seguir participando en el ciclo Arte, Letras y Justicia. La quinta jornada, que será en el mes de julio, abordará la interesante relación entre la justicia... Agosto. La justicia y la arquitectura. Les invitamos a todos cordialmente a un café en el hall central de este palacio para seguir conversando sobre la obra de don Mario Toral. Don Mario, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ángela. No, gracias a usted que viene, estuvo muy bonito. Muy bonito. Para un proyecto que está haciendo con el social, que son precisamente como los temas antiguos que están